Aquí la historia fue muy diferente. Eran los años 60 y en Checoslovaquia existía una gran apertura cultural. Ya desde los años 50, artistas como Elvis Presley habían influenciado a artistas checoslovacos. También aparecieron bandas inspiradas por The Beatles, The Velvet Underground y por artistas como Frank Zappa. Luego vino la Primavera de Praga, una breve apertura política en la que la juventud checoslovaca tuvo mayor acceso a la música occidental. Pero llegó la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968 y comenzó un periodo de normalización en el cual el régimen comunista volvió a endurecer el control cultural. Se terminaba una década en que una generación joven había sido influenciada musicalmente por Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, y en Checoslovaquia había surgido grupos como Olympic, Matadors y Flamengo, que eran influenciados por artistas occidentales. Pero todo esto pasaría a estar prohibido desde 1968. Una dura restricción que a la larga solo haría resistir al rock y propiciar la propia caída del régimen. En 1968 se formaría en Praga una banda llamada The Plastic People of the Universe. Su música experimental y su negativa a adaptarse a las exigencias ideológicas del régimen les costó la licencia para actuar y los convirtió en símbolo del movimiento underground checoslovaco. A diferencia de otros grupos, no intentaron suavizar su imagen para agradar a las autoridades. Tocaban en granjas, bodas, bosques y eventos clandestinos cuando les prohibieron actuar oficialmente. No eran estrellas comerciales ni buscaban ser populares. Tocaban música experimental, música sofisticada y música psicodélica. El gobierno los consideró peligrosos y pasaron a estar en la clandestinidad. En ese entonces, los artistas que no tuviesen la licencia para actuar, otorgada por las autoridades, eran artistas o bandas clandestinos. A menudo la policía vigilaba e interrumpía conciertos. Llegaban los años 70 y el gobierno exige licencias oficiales para actuar. Las bandas debían demostrar confiabilidad política para poder actuar. Muchos grupos fueron prohibidos, por lo que el rock pasó a ser algo necesariamente underground. Aquí aparecerá la figura central del rock en Checoslovaquia, la banda The Plastic People of the Universe. Inspirados en Frank Zappa y The Velvet Underground, desarrollaron una música experimental, oscura y desafiante. Otra banda fundamental fue D6 307. El underground checoslovaco no era solamente musical, también incluía a poetas, artistas visuales, filósofos y disidentes. En 1976, varios miembros de la banda The Plastic People of the Universe fueron arrestados, así como también fueron arrestados otros músicos de bandas underground o bandas musicales clandestinas que no tenían una licencia oficial para actuar. Esto provocó una reacción inesperada. Intelectuales y disidentes comenzaron a organizarse en defensa de la libertad cultural. Entre ellos estaba Václav Havel. Ese movimiento desembocó en la creación de la Carta 77, uno de los grupos de oposición más importantes del bloque soviético. De forma indirecta, una banda de rock ayudó a impulsar el movimiento que años después contribuiría al derrumbe del régimen comunista. En muchos países, el rock fue una forma de rebeldía juvenil, pero en Checoslovaquia podía significar perder el trabajo, ser vigilado por la policía o incluso terminar en prisión. La historia del rock checoslovaco está estrechamente ligada a la lucha por la libertad de expresión. En los años 80, la censura seguía existiendo, pero el control ya no era tan eficaz. La evolución del rock checoslovaco
refleja bastante bien la historia política del país. Las nuevas generaciones absorbían influencias del punk británico, la New Wave, el post-punk y el rock alternativo. En Checoslovaquia destacan en los años 80 grupos como Plastic River, Jasná, Paka y Garage. La escena underground creció y comenzó a conectarse con movimientos culturales opositores. La música se difundía mediante cintas copiadas que eran distribuidas de mano en mano, un fenómeno similar al del Magnetizdat soviético. Hacia finales de la década de los 80, el sistema comunista estaba claramente debilitado. Podemos mencionar algunos de los discos más representativos de este rock underground checoslovaco y así poder conocer a estas bandas de Checoslovaquia. Por ejemplo, un disco es este de la banda Flamengo del año 1972, que traducido al español significa Chica en el reloj. Es probablemente la obra maestra del rock progresivo checoslovaco. Combina hard rock, jazz, poesía y arreglos sofisticados. Es considerado el mejor álbum de rock grabado en Checoslovaquia durante el periodo comunista. También están estos dos discos de la banda The Plastic People of the Universe. Uno es este que se titula en español El Club de Corazones Felices de Egon Bondy está prohibido, que fue grabado entre los años 1974 y 1975. Se lo considera el manifiesto sonoro del underground checo. Este disco es oscuro, hipnótico y deliberadamente alejado de lo comercialmente convencional. También está de esta misma banda el disco que traducido al español significa Representaciones de la Pasión de Pascua. Es una mezcla extraña de rock experimental, ritual y poesía. Muestra hasta qué punto el rock underground checoslovaco había creado un lenguaje artístico muy propio. También está la banda DG307, que en el año 1979 sacan este disco que en español significa Regalo a las Sombras. Es un disco más cercano a la performance artística que al rock convencional. Este disco es oscuro, teatral y muy influenciado por la poesía de la disidencia. Ayuda a comprender el espíritu de la época. Tenemos desde mucho antes, de ya el año 1968, el disco de la banda Olympic, que traducido al español el nombre de este disco significa Tortuga. Es el gran clásico del beat checoslovaco. Representa la versión local de la explosión beat inspirada por The Beatles. Es el ambiente de Praga anterior a la invasión soviética. Tenemos también a la banda Blue Effect o Modrý Effect, que en 1971 sacan este disco que traducido al español significa Nueva Síntesis. Este disco es una extraordinaria fusión entre jazz y rock progresivo. Se destaca en esta banda Radim Iladić como el guitarrista legendario de la música checa. Está también la banda Pražský výběr con su disco que sacan en el año 1988, que traducido al español significa Selección de Praga. Este disco representa el choque entre el rock moderno de los años 80 y un sistema político envejecido. Tiene influencias de la New Wave, del funk y del post-punk. Fue lanzado en 1988, pero en realidad fue grabada en 1982, retrasando su publicación oficial debido a la censura y la prohibición de la banda, que justamente esta banda fue prohibida entre los años 1983 y 1986. También está la banda Jasná Paka, que tiene el nombre, su mismo nombre dio nombre a un disco, que bueno, el nombre de este disco o de esta banda, traducido al español, significa Conozco la palanca. Es la escena de la New Wave checa. Este disco es ingenioso, irreverente y cargado de energía.
representa el cambio que buscaban los jóvenes en la Checoslovaquia de los años 80. Escuchando las bandas de rock de Checoslovaquia, la que más me gusta o más me llamó la atención es esta banda Blue Effect o Modrý Effect, como se lo conocía en Checoslovaquia. Esta banda tiene ese nombre haciendo alusión al Libro Azul, que era un certificado de exención militar que tenían varios miembros de esta banda, por lo cual era apropiado que tomaran este detalle y se inspiraran en él para poner el nombre a esta banda. Esta banda fue formada en 1968 y tenía ese estilo cinematográfico con esos picos emotivos y hacía esa mezcla de rock progresivo con jazz, que justamente eso es lo que yo destaco de esta banda, de que tiene un estilo que logra atraerme, siendo que en realidad no es ese el estilo que a mí normalmente me atrae. Pero destaco de eso de una banda, de cuando tiene un estilo que logra atraer a oyentes de otros estilos, de otros géneros, hacia el estilo que ellos tocan. Eso es lo que destaco yo como una banda genial. Bueno, esta banda sacó varios discos, que los que destaco yo son algunos. Por ejemplo, este Nova Sintesa que mencionaba antes, del año 1971. Después está la segunda versión de Nova Sintesa del año 1974. En 1975 está el disco Modrý Effect y Radim Mladic. En 1979 tenemos el disco, que traducido al español, el nombre de este disco es Mundo de Buscadores. Y después el disco 33 del año 1981. Hay que tener en cuenta que el líder guitarrista de esta banda, Radim Mladic, fue el único miembro permanente de esta banda hasta su fallecimiento en el año 2016. Y también hay que tener en cuenta que este músico Radim Mladic, junto con otro artista como Milan Lapsa, que era el fundador de la banda The Plastic People of the Universe, son los músicos más legendarios que ha dejado el rock de lo que fue Checoslovaquia. La caída del régimen comunista en 1989 transformaría por completo la escena musical. Después de la Velvet Revolution o Revolución de Terciopelo, el rock dejó de ser un fenómeno semiclandestino y pasó a formar parte de la cultura popular checa y la cultura popular eslovaca. Los músicos que en el régimen comunista habían sido censurados ahora podrían grabar de manera oficial y actuar en grandes escenarios. El antiguo disidente Václav Havel llegó a la presidencia de Checoslovaquia. Resulta simbólico que uno de los admiradores más conocidos de la banda The Plastic People of the Universe terminara convirtiéndose en presidente del país. A comienzos de 1990, Frank Zappa visitó Praga. Esto fue pocos meses después de la Velvet Revolution. Fue recibido por el presidente, quien además de ser admirador de la banda The Plastic People of the Universe, también era admirador suyo, de Frank Zappa. Esta fue una escena bastante extraordinaria para el rock checoslovaco. Un músico estadounidense cuya obra había circulado de mano en mano de manera clandestina durante décadas, ahora estaba siendo invitado por el jefe de Estado de manera oficial. Para muchos checos y eslovacos de aquella generación, Frank Zappa representa mucho más que un músico. Era un símbolo de independencia intelectual, irreverencia y también un símbolo de libertad artística frente a décadas de control estatal. Por eso, su llegada a Praga tuvo una carga emocional y política muy superior a la que habría tenido en la mayoría de los países occidentales. Después de la división pacífica de 1993 de lo que era Checoslovaquia, llegan géneros muy característicos de ya de la década de los 90, como el grunge, la música electrónica, el rock alternativo internacional, el metal moderno, el indie rock. Así que vemos cómo ahora se produce otra escena, y ya ahora bandas de la República Checa, como también bandas de Eslovaquia, ahora podían dar giras ya a nivel internacional. Justamente estas nuevas repúblicas también tomaron caminos diferentes con respecto al rock. En República Checa
ahora se explotaba más lo que era el rock alternativo y el pop rock, mientras que en Eslovaquia se daba una escena más ligada a lo que era el rock urbano y el indie rock. Es interesante tener en cuenta esto para que en futuros videos también veamos sobre cómo continuó el rock en estas nuevas repúblicas, en República Checa y en Eslovaquia. También es interesante tener en cuenta la realidad aleatoria que se estaba viviendo en estos países socialistas, que se vivió en estos países socialistas que hemos analizado, de la Unión Soviética, de Yugoslavia, de la República Democrática Alemana y en este caso que estamos examinando ahora de Checoslovaquia. Vemos que en la Unión Soviética el rock había estado censurado porque justamente estaba en ese contexto de la Guerra Fría y con esos conflictos, esas confrontaciones que tenía la Unión Soviética con Occidente y donde caía también el rock, que era visto como un producto de Occidente. Hasta que después en las décadas de los 80 llegan las políticas de apertura, cuando llega Mikhail Gorbachev, y ahí como que hay una apertura cultural hacia Occidente, y ahí el rock logra desarrollarse de una manera más fluida. Y más aún todavía cuando ya es desintegrada la Unión Soviética en 1991. Yugoslavia había vivido otra realidad. Yugoslavia siempre había estado abierta a Occidente en lo que era culturalmente, pero le llegaba otra realidad ya en la década de los 90. Durante la década del 60, 70, 80 había desarrollado una escena del rock extraordinaria, casi a nivel de Occidente. Pero ahora llega la década de los 90, que lo sorprende otra realidad en la que el rock se ve afectado con estos conflictos bélicos y esta nueva realidad política que está viviendo Yugoslavia, que lleva todo ese periodo sufrido, que lleva hasta la desintegración total de Yugoslavia. En Alemania del Este, en la Alemania Oriental, se daba otra realidad que justamente desde el comienzo no seguían lo que haría Yugoslavia, esto de abrirse a Occidente, pero tampoco buscarían restringir el rock totalmente como sucedía en la Unión Soviética. Más bien ellos lo que harían ahora es formar su propio rock. Fue como un propio experimento que hacen, que en base es también una decisión política que se da esto de querer controlar la cultura de un país. Pero esto a la vez permite un desarrollo del rock en Alemania del Este, que resulta sentar bases para lo que seguiría después con respecto a la música en Alemania. Y bueno, tenemos la realidad de Checoslovaquia, que es una realidad también distinta, cada país tiene su realidad distinta, que justamente a ellos se les había interrumpido esta primavera de Praga con esta apertura hacia lo que era Occidente, hacia la cultura de Occidente. Se le había interrumpido esto de la primavera de Praga, entonces había como una confrontación entre lo que eran los músicos con las autoridades. Por lo tanto, el rock mayormente fue un movimiento underground y un movimiento ligado a lo que era la disidencia política. Así que vemos cómo cada una fue teniendo su propia realidad. Eso es lo que vemos en cada país, independientemente de que sea socialista, sea capitalista. Cada país tiene su realidad que resulta ser aleatoria y donde el rock justamente se va desarrollando allí, tiene sus efectos ante ese contexto y a partir de eso va desarrollando su propia característica. ¿Cómo hubiese sido la evolución musical si no se producía la invasión soviética en 1968? No lo sabemos, pero sí hemos podido ver la evolución de la música bajo presión política y en una escena necesariamente underground. Cada banda que surgía, cada década que pasaba y cada disco que se grababa cuenta no solo una historia musical, sino también una historia de supervivencia cultural. Queridos trotamundos del rock, esta ha sido la historia del rock en Checoslovaquia. En futuros episodios, futuros videos de este canal también vamos a ver sobre cómo continuó el rock en la República Checa y cómo continuó el rock en Eslovaquia. Pónganme ahí también en los comentarios qué otros países les gustaría que analicemos sobre cómo fue el desarrollo del rock en algún país específico de cualquiera de los 5 continentes. Estén atentos para los nuevos episodios de este canal donde también seguiremos rockandmundeando por otros lugares del planeta.